¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo una sociedad puede alcanzar la cima de la riqueza y al mismo tiempo coquetear con su propia destrucción? Sodoma y Gomorra no son solo nombres de una historia antigua, representan un enigma, una lección incrustada en la intersección entre prosperidad y decadencia moral. ¿Cómo puede algo tan próspero desmoronarse de manera tan catastrófica? Este contraste, tan humano y tan divino, desafía toda lógica. Y lo más intrigante, estas ciudades no cayeron por falta de recursos, sino por elecciones que erosionaron sus cimientos. La decadencia moral, la corrupción interna y la avaricia se convirtieron en la ruina de dos de los lugares más prósperos de la antigüedad. ¿Qué nos dice esto sobre el mundo en el que vivimos hoy? ¿Estaremos, como ellos, ignorando señales que podrían salvarnos? El legado de Sodoma y Gomorra sigue resonando, no solo como advertencia, sino como una invitación a reflexionar sobre la justicia divina y la fragilidad de nuestra humanidad. Prepárate para descubrir verdades que van mucho más allá de la superficie y tal vez darte cuenta de que los dilemas que enfrentaron estas ciudades antiguas aún resuenan profundamente en el presente. Sodoma y Gomorra eran más que nombres mencionados en historias antiguas, eran centros vibrantes de vida y progreso. Ubicadas en el fértil valle del Jordán, estas ciudades se beneficiaban de una tierra que parecía bendecida, con campos productivos y una proximidad estratégica al Mar Muerto que facilitaba el comercio. Imagínate vivir ahí, rodeado de mercados bulliciosos, llenos de especias exóticas y artesanías únicas. Era como si el brillo de la prosperidad estuviera en cada esquina, atrayendo visitantes y comerciantes de lejos. La riqueza cultural de estas ciudades era innegable, moldeada por diversas influencias que cruzaban sus fronteras. No era raro escuchar diferentes idiomas en las calles o presenciar festivales que mezclaban tradiciones. Esta convivencia con lo nuevo creaba oportunidades y desafíos. Después de todo, las culturas diferentes traen riqueza, pero también cuestionamientos sobre identidad. Hoy en día, podemos ver algo similar en grandes ciudades cosmopolitas como Nueva York o Londres. ¿Te das cuenta de cómo la diversidad puede enriquecer, pero también desafiar a una sociedad? Sin embargo, la prosperidad venía acompañada de excesos. Cuando todo parece fácil, es común que las personas se acomoden. Piensa en las historias de civilizaciones prósperas que terminaron sucumbiendo al orgullo y la decadencia moral. Sodoma y Gomorra no fueron la excepción. Las mansiones lujosas y los banquetes extravagantes pueden recordar escenas de películas, pero ocultaban un desequilibrio inquietante. Cuando lo material supera a lo espiritual, los valores comienzan a desmoronarse. Es interesante observar cómo la agricultura también desempeñaba un papel fundamental en la economía de estas ciudades. La tierra fértil, regada por aguas que parecían inagotables, sostenía una producción abundante, lo que alimentaba mercados locales y abastecía caravanas. Pero esto plantea una pregunta: ¿cómo una región tan rica pudo convertirse en símbolo de ruina? Es un recordatorio de que sin principios sólidos, ni la mayor riqueza puede resistir. Otra curiosidad es la importancia del Mar Muerto para el comercio. Sus aguas saladas, únicas en el mundo, proporcionaban recursos valiosos como betún, utilizado incluso para la momificación en Egipto. Hoy en día el turismo explota estas aguas, pero en aquella época representaban un medio de supervivencia y lucro. Es fascinante pensar cómo la naturaleza puede tanto sustentar como exponer los límites de una civilización. No obstante, toda esta riqueza cultural y económica no fue suficiente para salvar a Sodoma y Gomorra de su decadencia. Aquí queda la gran pregunta: ¿qué es lo que realmente define el destino de una sociedad? Esta reflexión
nos lleva a considerar las influencias externas e internas que pueden moldear el futuro de una civilización, algo que exploraremos en el siguiente punto. Las influencias culturales en Sodoma y Gomorra venían de todas partes, como ríos convergiendo en un mismo punto. Cananeos, amorreos y jebuseos, pueblos vecinos con sus propias creencias y tradiciones, dejaron profundas huellas. Imagina un caldero hirviendo, donde rituales religiosos, costumbres sociales e incluso prácticas económicas se mezclaban. Esta fusión, aunque rica, muchas veces traía conflictos, especialmente cuando los valores divergían. Los cananeos, por ejemplo, eran conocidos por sus prácticas religiosas intensas, que incluían sacrificios y rituales relacionados con la fertilidad. Estas costumbres, aunque comunes en la época, generaban debates sobre la moralidad. Por su parte, los amorreos, con su estructura tribal y enfoque en conquistas territoriales, contribuían a la constante rivalidad en la región. Es curioso pensar cómo tradiciones tan diversas podían coexistir, pero también chocaban en momentos críticos, generando tensiones. Y las tensiones no se limitaban a la esfera religiosa. Las prácticas comerciales también reflejaban el impacto de las civilizaciones vecinas. Los jebuseos, maestros en arquitectura y planificación urbana, trajeron nuevas ideas para la construcción y la defensa. Las murallas de algunas ciudades de la época son prueba de ello. Pero, al mismo tiempo, estas influencias podían alimentar la avaricia y la competencia por recursos. La prosperidad siempre atrae miradas codiciosas, ¿no es así? El intercambio cultural no siempre era equilibrado. Algunas prácticas de los pueblos vecinos, aunque innovadoras, fueron distorsionadas y usadas de manera abusiva. La mezcla de tradiciones religiosas dio lugar a excesos, como festivales llenos de comportamientos extravagantes que desafiaban cualquier noción de orden moral. Esta corrupción gradual nos recuerda cómo las influencias externas pueden amplificar tendencias ya presentes en una sociedad. Si lo observamos con atención, lo mismo ocurre hoy en contextos globales. Naciones poderosas difunden sus valores y culturas, moldeando prácticas y creencias locales, no siempre para mejor. Piensa en cómo la globalización ha traído avances, pero también crisis de identidad. Sodoma y Gomorra enfrentaron algo similar, en una escala menor, pero igualmente transformadora. Sin embargo, no podemos olvidar que las influencias externas solo encuentran terreno fértil donde hay predisposición interna. Tal vez el problema real no era la llegada de costumbres extranjeras, sino la incapacidad de discernir entre lo útil y lo destructivo. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente ocurría dentro de estas ciudades, algo que la narrativa bíblica nos ayuda a comprender más profundamente. La historia de Sodoma y Gomorra en la Biblia va más allá de un simple relato de destrucción. Es un espejo que nos invita a reflexionar sobre la decadencia moral y las decisiones equivocadas. Según el texto bíblico, la corrupción no estaba solo en la superficie, sino profundamente arraigada en el alma de la sociedad. Estas ciudades no se describen solo como lugares prósperos, sino como entornos donde valores básicos como la hospitalidad y el respeto habían sido reemplazados por la avaricia y el egoísmo. La moralidad en declive se hace evidente al examinar los episodios relatados. Por ejemplo, la llegada de los ángeles a la casa de Lot expone la falta de hospitalidad y el comportamiento agresivo de los habitantes. Imagina una sociedad tan centrada en sus propios deseos que olvida principios fundamentales de convivencia. Es como alguien que se pierde en su búsqueda de placer, ignorando el impacto de sus acciones en los demás. Y esta falta de hospitalidad no era solo una cuestión cultural, sino un reflejo de la desconexión espiritual.
En un mundo donde el altruismo es la base para una vida saludable, Sodoma y Gomorra mostraban lo opuesto. Cuando una sociedad pone los intereses personales por encima de todo, el colapso moral es inevitable. Piensa en las pequeñas acciones diarias: compartir, acoger, ser justo. ¿Qué ocurre cuando estas virtudes desaparecen? La decadencia moral de estas ciudades nos deja lecciones atemporales. ¿Cuántas veces vemos a personas o incluso sociedades enteras repetir los mismos errores? Es fácil señalar con el dedo al pasado, pero ¿y el presente? Pequeños desvíos en los valores individuales, como la falta de empatía o integridad, pueden, con el tiempo, crear un escenario similar al de Sodoma y Gomorra. ¿Qué harías si percibieras señales de esto a tu alrededor? No obstante, la narrativa bíblica no es solo sobre condenación, también es una invitación al arrepentimiento y la rectitud. Incluso en medio del caos, Dios dio a Lot y su familia una oportunidad para escapar. Es como si la historia nos dijera: siempre hay tiempo para cambiar el rumbo. Este mensaje es tan relevante hoy como en la antigüedad, especialmente en un mundo donde las distracciones son muchas y los valores a menudo olvidados. Pero lo que hace todo esto tan interesante es que, incluso con la destrucción de las ciudades, el mensaje sobrevivió durante siglos, resonando a través de generaciones. Al final, ¿qué podemos aprender sobre la justicia y la responsabilidad a partir de estos eventos? Esta reflexión nos lleva a investigar las evidencias arqueológicas que conectan la narrativa bíblica con la realidad histórica. La arqueología tiene una habilidad fascinante para transformar leyendas en posibilidades concretas, y con Sodoma y Gomorra no es diferente. Excavaciones en el sitio de Tal el-Hammam, cerca del Mar Muerto, han revelado señales de destrucción intensa que sugieren un evento catastrófico. Capas de cenizas, estructuras colapsadas y fragmentos de cerámica expuesta a altas temperaturas indican que algo extraordinario ocurrió allí. ¿Podrían estos hallazgos ser el eslabón perdido entre los misterios bíblicos y la realidad histórica? Los estudiosos plantean hipótesis intrigantes. Una de ellas sugiere que un impacto celestial, como la explosión de un meteorito en la atmósfera, podría haber causado el colapso de estas ciudades. Imagina la fuerza de un evento tan devastador que dejó su huella hasta el día de hoy. Es como si la propia naturaleza hubiera conspirado para reforzar la narrativa de la justicia divina. Al fin y al cabo, la historia de Sodoma y Gomorra trata justamente sobre consecuencias ineludibles. Las evidencias científicas muestran que algo inusual ocurrió en esa región. Granos de arena vitrificados y minerales que solo podrían haberse formado bajo temperaturas extremas son comparables a hallazgos en otros lugares impactados por eventos cósmicos. Esta conexión entre ciencia y fe es fascinante, pues nos recuerda que lo que muchas veces parece solo una historia puede contener elementos de verdad en su esencia. Además, la cercanía al Mar Muerto añade más capas de misterio. Esta área, conocida por su alta concentración de sal y características únicas, podría haber contribuido al impacto devastador. La sal cristalizada encontrada en las excavaciones refuerza la idea de que la región fue sometida a fuerzas extremas. ¿Será que el escenario descrito en la Biblia de una ciudad convertida en cenizas está más cerca de la realidad de lo que imaginamos? Sin embargo, como ocurre con cualquier descubrimiento arqueológico, existen debates acalorados. Algunos expertos cuestionan si Tal el-Hammam es realmente Sodoma o simplemente una ciudad vecina que sufrió un destino similar. Esto nos lleva a reflexionar sobre el propósito de la historia. Más importante que localizar las ruinas es comprender el mensaje que éstas cargan. Cómo estos fragmentos del pasado continúan moldeando nuestro presente.
Mientras excavamos la tierra en busca de respuestas, nos damos cuenta de que cada hallazgo trae consigo nuevas preguntas. No se trata solo de lo que se encuentra, sino de cómo interpretamos esos indicios. Y si lo que vemos en las ruinas es solo un recordatorio físico de algo más grande. Esta jornada arqueológica nos conduce a una reflexión más profunda sobre las lecciones espirituales y éticas que aún resuenan hoy en día. Sodoma y Gomorra son más que una advertencia histórica. Son una invitación a reflexionar sobre la vida que elegimos llevar. La narrativa bíblica enfatiza que, incluso frente a la decadencia moral, hubo una oportunidad para el arrepentimiento. Imagina si cada persona tuviera la posibilidad de corregir sus errores antes de que las consecuencias fueran irreversibles. Este mensaje no solo trata del pasado, sino de las decisiones que tomamos cada día. La rectitud, a menudo vista como algo distante o difícil, es en realidad una guía hacia la armonía. En pequeñas acciones, como tratar a los demás con respeto o buscar justicia en nuestras decisiones, sembramos las semillas para un futuro más sólido. Piensa en cómo una simple decisión de ser honesto puede evitar grandes complicaciones en el futuro. Es como construir una casa sobre un terreno firme. Puede llevar tiempo, pero el resultado vale la pena. El arrepentimiento es igualmente poderoso. En la historia de Sodoma y Gomorra, incluso en medio del caos, Dios estaba dispuesto a perdonar las ciudades si existía un número suficiente de justos. Esta es una lección clara. Nunca es tarde para cambiar. Ya sea a través de palabras o acciones, reconocer nuestros errores y buscar corregirlos puede ser el primer paso para reescribir toda una historia. ¿Cómo enfrentas tus propios momentos de error? Curiosamente, estas lecciones no se limitan al individuo, también aplican a comunidades y naciones. Una sociedad que valora la rectitud crea un ambiente de confianza y progreso, pero cuando los valores se abandonan, el impacto es devastador, como vimos en Sodoma y Gomorra. Es como una cadena oxidada que se debilita hasta romperse. ¿Qué hace tu comunidad para mantener esa cadena fuerte? Por supuesto, vivir de manera recta no significa perfección. En realidad, se trata de reconocer las fallas y buscar constantemente mejorar. Si alguna vez has pensado en formas de alinear tu vida con propósitos mayores, tal vez estés en el camino correcto. Al final, el arrepentimiento sincero no solo transforma nuestra visión, sino que también abre puertas a nuevas posibilidades, como una lluvia que renueva el suelo seco. Finalmente, la historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda que la rectitud y el arrepentimiento van de la mano. Son como dos caras de una misma moneda, indispensables para una vida equilibrada. Pero, ¿qué sucede cuando una sociedad ignora estos principios y persiste en caminos tortuosos? Esta es una pregunta que merece explorarse, especialmente a la luz de los descubrimientos y lecciones que seguimos aprendiendo de estas ciudades. Ahora que conoces las enseñanzas que Sodoma y Gomorra tienen para ofrecer, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Será el momento de reevaluar tus decisiones, tus prioridades e incluso la forma en que ves el mundo? La historia de estas ciudades no es solo sobre el pasado. Es un espejo de lo que todavía puede ocurrir si ignoramos lo que realmente importa. Reflexiona. ¿Qué áreas de tu vida necesitan más rectitud y arrepentimiento? ¿Qué puedes hacer hoy para alinear tus decisiones con los valores que realmente construyen algo duradero? No se trata solo de evitar ruinas, sino de edificar algo que realmente valga la pena. ¿Y si esta historia fuera una llamada para transformar no solo tu vida, sino también inspirar a otros a tu alrededor? Si esta reflexión despertó algo en ti, no dejes que pase. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando temas profundos que impactan nuestra visión del mundo. Juntos, podemos aprender más y aplicar estas verdades para una vida mejor y más significativa. Al final,
El conocimiento solo tiene valor si se vive. ¿Estás listo para empezar?